Hola, buenas tardes. Lo primero, dar la bienvenida a todos los que hoy os habéis acercado a estar un rato con nosotros, a conocer este tema interesante que es el registro de la jornada laboral y los partes de trabajo en la construcción. Presentarme, bueno, pues yo soy José, pertenezco al departamento de ventas de Trowell App y voy a intentar ayudaros en esas dudas que siempre nos van a surgir sobre este tema. Poneros primero como contexto, ¿quién es Trowell? Trowell, bueno, pues es una empresa española con sede en Santander, formada desde el inicio y con un grupo de personas especializadas en los distintos campos en los que luego nos van a atañir dentro de lo que es la construcción, lo que son la dirección de obra y lo que son industriales, que podemos juntar todos dentro del mismo concepto. Entonces, Trowell es un software que está orientado a este tipo de empresas en las cuales, bueno, pues vamos a tratar distintos temas, desde lo que es el control de obra, planificaciones, vamos a llevar también tema de presupuestos, todo lo que es la parte también de calidad de fotografías, listados de repasos, inspecciones y el tema que nos atañe en el día de hoy, que es la asistencia de los empleados y los partes de trabajo. Entonces, bueno, primero os voy a hacer una pequeña introducción de lo que corresponde con todo lo que es este tema del registro de la jornada laboral y haremos una especie de receso en el cual podréis preguntarnos sobre este tema y seguido a ello os comentaremos también un poco cómo trabaja Trowell y cómo podemos solucionar este, esta nueva situación que se ha creado en España o se va a crear en este primer trimestre del año 2025. ¿Vale? Entonces, bueno, pues voy a pasar a compartiros la presentación y lo dicho, si alguien tiene algo que comentar, tenéis la parte de preguntas y respuestas para poder, bueno, pues comentar lo que necesitemos con ello. ¿Vale? Vale, pues primero, hablando del registro de jornada laboral, esto es la presentación también de Trowell, por si acaso luego alguien necesita también poder contactar con nosotros a través del móvil, a través del correo electrónico o incluso a través de la página web de trowella.com solicitar demo. ¿Vale? Lo primero que queremos hablar es del tema del nuevo anteproyecto de ley, en el cual hoy exploraremos los puntos claves de este anteproyecto, que prevé pues, una serie de reformas en la relación de las empresas tienen con sus empleados, las implicaciones de estos cambios para las empresas y cómo preparar esta implementación en las distintas situaciones. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado la tramitación del anteproyecto de ley que establece la obligatoriedad del registro digital de la jornada laboral a partir del 1 de enero de 2025. Dada la falta de entendimiento entre los diferentes actores, en este caso, pues lo que son sindicatos y la patronal, el Gobierno ha publicado un documento de consulta pública, que es el plazo previo para recoger la opinión de la ciudadanía ante los cambios planteados. Para acceder al contenido, tenemos una presentación en la cual viene esta consulta pública y también se puede consultar en el portal de transparencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social o en el Boletín Oficial del Estado, donde se publicarán estos documentos una vez que esté totalmente aprobado. Hasta la fecha, el texto completo del anteproyecto todavía no ha sido publicado en el BOE, por lo que decimos, porque hay que finalizar un periodo de consulta pública y una vez aprobado por el Consejo de Ministros se publicará oficialmente. Como veremos más adelante, la reforma impacta principalmente en tres ejes: la reducción de jornada laboral, el registro digital de la jornada laboral y el derecho a la desconexión digital.
Todo esto nos viene hablando directamente de cuándo se va a aplicar esto. En un principio, el 1 de enero de 2025 deberíamos de empezar a estar preparados para poder solucionar esta situación. El texto fue sometido a consulta pública el 23 de noviembre de 2024 y el plazo de aportaciones finalizó el pasado día 7 de diciembre de 2024, con lo cual se prevé que la aplicación comience a activarse desde principios de 2025. En esta nueva situación, como hemos dicho en este anteproyecto de ley, gira en torno a estos tres puntos principales. La reducción de jornada laboral, que pasaría de 40 a 37,5 horas semanales, la implementación de sistemas de registro digital de la jornada laboral y la desconexión digital. Vamos luego también a intentar tratar cada uno de ellos por independiente. Cuando hablamos de la reducción de esta jornada laboral, en un principio se planteó una reducción progresiva, en la cual se contemplaba que durante este año 2024 la jornada pasara de 40 a 38 horas y media. Y bueno, como no ha habido consenso en las negociaciones entre sindicatos y patronal, el gobierno lo que ha decidido es aplicar directamente la jornada laboral de 37,5 horas en 2025. Esta iniciativa, en teoría, lo que busca es mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal de los empleados, así como aumentar la productividad y el bienestar del entorno laboral. Pero hay una cosa que está clara, que esta reducción de la jornada laboral se contempla sin una reducción del sueldo percibido por los trabajadores, con lo cual implica que las empresas subirán en sus costes diarios. Para hacernos una idea del orden de la magnitud de este cambio, la reducción de estas 40 horas a 38 horas y medio supone una reducción de 9,75 días en el entorno laboral. Y cuando este pase a 37,5 horas, será de 16 días laborables. Entonces, el planteamiento es que a partir del 1 de enero de 2025 todas las empresas en España estarán obligadas a implementar un sistema digital para el registro diario de la jornada laboral de sus empleados. Todos aquellos que hacíamos un registro laboral en el cual, bueno, pues teníamos un Excel, teníamos un planteamiento de la asesoría, teníamos algo que nos venía, que firmaban los empleados, deja de ser oficialmente válido. Porque no solamente es que tenga que ser un sistema digital, sino que además el registro se tiene que registrar y guardar durante 4 años y ese registro debe ser objetivo, fiable y accesible. ¿Vale? Las empresas dispondrán de un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley para adaptarse a esta nueva obligación. Y, como siempre, ¿qué es lo que supone esto? Que el incumplimiento de una normativa puede llevar a sanciones económicas con multas que, dependiendo de la gravedad, pueden llegar a los 225.000 euros en casos muy graves. Es esencial que todos estemos preparados para esta nueva situación y evitar las posibles penalizaciones al respecto. Hay requerimientos que esta ley todavía no nos ha dado exactamente y no están totalmente claros. Pero bueno, en cuanto a nosotros y en cuanto a nuestra preparación, no es un tema que nos preocupe, ya que la herramienta que tenemos nosotros pues cumplirá con los requisitos legales que definitivamente establezca la nueva normativa. En cuanto a los derechos de desconexión digital, el derecho de desconexión digital no es nuevo. Permite a los trabajadores no atender comunicaciones laborales fuera de su horario, garantizando el respeto a su tiempo de descanso de vida y personal. Este derecho ya es reconocido desde la Ley Orgánica de marzo del 2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que obliga a todas las empresas a establecer políticas internas para asegurar su cumplimiento.
Además, el artículo 20 bis de este Estatuto de Trabajadores refuerza este derecho protegiendo la intimidad de los trabajadores en el uso de los dispositivos digitales proporcionados por el empleador. Es esencial que todas las empresas tengan y regulen el uso de estas herramientas digitales, evitando la sobrecarga laboral y promoviendo un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. Las sanciones previstas en el incumplimiento de la obligación de llevar el registro digital diario de la jornada laboral puede acarrear sanciones económicas para las empresas clasificadas según la gravedad de la infracción. Estas sanciones pueden imponerse por cada trabajador afectado. ¿Esto qué significa? Que no solamente es que llevemos a consecuencia una sanción, sino que si la sanción es en distintos empleados, se multiplicará esa sanción por los correspondientes empleados que no estén cumpliendo. Infracciones leves, entre un 70 y un 750 euros. Infracciones graves, entre 751 y 7.500 euros, en el incumplimiento de cómo llevar el registro, de no llevar el registro de jornada laboral o no respetar los límites de la jornada laboral. Y las infracciones muy graves, con el incumplimiento como la realización de horas extraordinarias no registradas o horas impagadas. Con lo cual, es importante destacar que según las propuestas del Ministerio de Trabajo, las sanciones, como bien he dicho antes, pueden ser impuestas no solamente por un trabajador, sino por el múltiplo de cada uno de los trabajadores que no cumplan con estas condiciones. Por lo tanto, es esencial que las empresas implementen estos sistemas de registro de jornada para poder evitar estos daños que pueden llevar a las empresas en situaciones pues, muy comprometidas. Estos registros deben de durar al menos 4 años y deben de estar a disposición de los trabajadores, de sus representantes y de la Inspección de Trabajo cuando ésta lo requiera. Hablamos también de las implicaciones de las empresas. El plan de actuación conlleva pues, distintas implicaciones. Por un lado, la reducción de la jornada laboral de 37 horas y media, lo que hace es que tengamos que tener una reorganización de turnos, que tengamos que tener unas tareas para mantener la productividad. Segundo, una implementación de sistemas digitales de registro, ¿vale? Y que esos sistemas de registro garanticen que el sistema sea objetivo, fiable y accesible para empleados y autoridades. La formación y concienciación del personal. Esto es importantísimo. Mucha de la gente que nos pregunta nos dice siempre lo mismo. Yo tengo personas que igual no están cualificadas o no tienen medios para poder hacer esto. Tenemos que ser también consecuentes con la situación y estar sensibilizados sobre la importancia del cumplimiento de esta normativa. Y tenemos que hacerles entender que no es algo que nosotros queramos, sino que la ley nos obliga a que eso sea así, a nosotros y a ellos personalmente. Luego está el cumplimiento de las normativas y sanciones, asegurarse de que los registros estén disponibles, como muy bien hemos dicho, para evitar estas sanciones económicas y la asignación de recursos financieros para la adquisición e implementación de sistemas digitales para poder llevar a cabo estos registros. Posiblemente la necesidad de contratar, en algún caso, incluso a una persona para poder gestionar estos sistemas. Es fundamental para que las empresas se preparen adecuadamente para estos cambios. Con lo cual no solamente llevan implicaciones de tema contratación de un servicio, sensibilización del trabajador, sino que a veces lleva una carga de trabajo que a la empresa nos va a obligar a tener o a necesitar otros medios para poder llevar a cabo toda esta reforma laboral. Ante esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Las negociaciones comenzaron hace ya tiempo entre lo que son sindicatos y patronal. Entonces, bueno, pues los sindicatos, por supuesto, lo que buscaban era la manera de apoyar finalmente esta reducción de jornada, argumentando que beneficiaría a millones de empleados, que además de eso mejoraría la productividad y que instaban al gobierno a avanzar con la legislación, incluso sin el acuerdo de la patronal.
La patronal, por supuesto, ha demostrado resistencia a la medida, porque, bueno, pues está claro, la calificaba de una medida retrógrada y argumentando que podría afectar la competitividad laboral. La COE ha optado por no participar en las negociaciones, lo que ha dificultado mucho alcanzar un acuerdo tripartito. La situación actual hace que, debido a la falta de consenso, la reducción de la jornada, que antes iba a hacer paulatinamente de 38 horas y media y luego de 37 horas y media, el gobierno, junto con los sindicatos, quiere avanzar en la reducción de las 37 horas y media directamente prevista para 2025. Y se espera que este proceso legislativo avance en los próximos meses con la intención de que esta medida esté aplicada como muy tarde en la primavera de 2025. Conclusión. La reducción de la jornada laboral en España enfrenta obstáculos debido a la falta de acuerdo con la patronal. Aunque la reducción no se aplicaba en 2024 de esas 38 horas y media, el gobierno y los sindicatos van a hacer que en este 2025 se apliquen las 37 horas y media, buscando esa conciliación laboral y productividad, pero afectando, por supuesto, a el empresario, ya que no lleva una reducción del sueldo del empleado, sino que la repercusión irá siempre sobre la empresa. A partir de ahí, nos encontramos con esta situación actual en la que el Gobierno ha iniciado el proceso legislativo para reducir esa jornada laboral. Tras la falta de acuerdo, han empezado con la consulta pública. Se aprobará, se espera que antes de que llegue final de año, la aprobación y publicación en el BOE y la entrada en vigor, ya decimos que antes de la primavera de 2025. Es una situación nueva, es una situación, pues queremos que difícil para todas las empresas y, bueno, pues tendremos que tomar las decisiones correspondientes para evitar un problema que nos pueda acarrear al respecto. A partir de ahí, toca el turno de preguntas y respuestas que intentaremos solventar en la medida de lo posible. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto o preferís después dejarlo para un poco más adelante cuando hablemos también de lo que podemos hacer con nuestra aplicación Control para poder facilitar este tipo de temas. Bueno, pues visto que lo que explica la ley es bastante claro, eh, voy a pasar a compartiros un poquito lo que hace Trowell, cómo funciona Trowell y luego pues volveremos a preguntar a ver si hay alguien que quiere tener alguna duda al respecto. ¿Eh? No la veo yo. Aquí. ¿Qué pasa si alguno de los obreros se olvida reiteradamente de marcar entrada y salida? Eso lo vamos a ver ahora con Trowell, cómo se puede solucionar y cómo se puede arreglar. Trowell en la actualidad te permite el que la empresa pueda cambiar el registro horario, pero la ley lo que te dice es que la empresa no puede cambiar ese registro horario, con lo cual tiene que ser el propio empleado el que cambie su registro. ¿Qué es lo que ocurre con Trowell? Cuando ellos cambian el registro, todo lo que pasa en la aplicación, que es donde ellos van a hacer el registro de jornada, queda auditado, con lo cual queda registrado quién es el que ha cambiado ese registro horario y lo ha puesto correctamente donde puede estar. Entonces, cambia la hora de entrada, cambia la hora de salida y nosotros lo que hacemos es aplicar y guardar esos dos registros. Lo vamos a ver en Trowell ahora, si queréis, cuando os lo enseñe, cómo queda registrado y demás.
Una pequeña aportación, José Fernando. Si la pregunta va por qué pasa si ese empleado reiteradamente no registra su jornada o no quiere registrarla, porque hay empleados que quizás no quieran registrarla, que nos pasa a menudo, la ley todavía no dice nada. Tenemos que esperar a ver qué es lo que marca la ley, ¿vale? Y de quién es la responsabilidad. Entiendo que en este caso la responsabilidad, dado una evidencia de que la empresa le ha puesto una herramienta, que la empresa le ha dado sucesivos avisos de que tiene que registrar la jornada y el empleado no es capaz o no quiere, habrá que ver de quién es la culpa en este caso. De momento, la publicación que se ha hecho pública no dice nada al respecto. Bueno, pues pasamos entonces de momento os paso a compartir la pantalla, ¿vale? Y yo creo que ahora está compartir. Vale. Bueno, pues esta es la pantalla principal de Trowel, en la que, bueno, pues tenemos una serie de conceptos, proyectos, compras, facturaciones, calidad, empleados, actividad en los últimos meses y, como vemos aquí también, tareas, partes pendientes, usuarios sin fichar, ¿vale? Directamente en esta pantalla principal, si nosotros le damos al link, nos va a venir quiénes son los usuarios que en este momento están sin fichar. Vemos que están en rojo, vemos que no tienen información, con lo cual, bueno, pues a primera hora ya sabemos cómo están los usuarios en cuanto a esa situación, ¿vale? Trowel tiene distintos tipos de informe, distintas situaciones en las cuales vamos a ver todo lo que pasa con esos empleados. El empleado normalmente lo que va a hacer es fichar desde el teléfono móvil, de una manera sencilla y que no tenga ninguna complicación. Nadie nos podrá decir con Trowel que no puede hacer el registro de jornada porque no sabe o porque no puede, ¿vale? Os voy a enseñar primero un poquito los informes y después pasaremos a enseñaros también cómo funciona a través de la aplicación móvil. Este tipo de informes que nosotros tenemos, por un lado podemos sacar directamente de la gestión de empleados la asistencia completa de todos nuestros empleados, en la cual nos va a diferenciar el empleado, la hora de entrada, la hora de salida y la asistencia que ha tenido al trabajo ese día, ¿vale? El proyecto en el que han estado trabajando y la localización donde han estado la entrada y la salida de su horario laboral, ¿vale? Cuando me habéis preguntado si se podía modificar, no se podía modificar, justo esa pregunta que teníamos ahí, lo tenemos en esta misma situación. Cuando nosotros clicamos en el fichaje, nosotros vemos hora real, en la cual este hombre ha fichado, ha entrado a las 3, ha salido de 16:32. Perfecto. Cuando cogemos el siguiente, vamos a ver la situación. Entra a las 14:59, sale a las 17:02. Cuando yo me voy al jefe entreno, este que tenemos aquí, me va a decir hora real, 17:18, fichó un minuto, 17:37, 17:37 fichó un minuto y la hora que él ajustó es 15:10 a 17:18. La hora que va a quedar como la asistencia es esta, pero sin embargo, la hora real también la vamos a tener para poder justificar en caso de, ¿vale? Así es como podemos tener cada uno de los empleados. Aquí tenemos un sistema de filtraje en el cual podemos filtrar por empleado, podemos filtrar por proyecto, podemos filtrar por fecha. Lo que necesitemos lo tenemos directamente aquí. También hay una exportación, tanto a PDF como a Excel, de todo lo que necesitemos. ¿Qué más tenemos después como informes? Tenemos un informe de empleados. En este informe de empleados vamos a ver no solamente la asistencia, sino la asistencia y los partes de trabajo. Creo que merece la pena explicar cuál es la diferencia entre la asistencia y los partes de trabajo, aunque todos lo tengamos más o menos claro, ¿vale? Pero la asistencia es, empiezo a trabajar a esta hora, acabo de trabajar a esta hora. Eso
es la asistencia, eso es lo que nos pide la ley y lo que nos va a pedir el Ministerio de Trabajo si tenemos alguna discrepancia. El parte de trabajo es cómo nosotros imputamos costes sobre nuestros distintos proyectos. Entonces, ese parte de trabajo no tiene por qué siempre coincidir con la asistencia, puede coincidir o puede no coincidir, ¿vale? Aunque debería de ser aproximado mínimo, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos pinta es cuando hay asistencia, 4 horas de asistencia, 0 de partes, cuando hay asistencia y 0 de partes, cuando hay asistencia y 0 de partes, y cuando tenemos asistencia y partes, ¿vale? Trowel te permite que tú puedas generar tu asistencia y automáticamente tu parte de trabajo, o que puedas generar tu asistencia y luego puedas generar tu parte de trabajo. Tenemos todas las posibilidades para poder aceptar ese número de ese tipo de informes, ¿vale? ¿Cómo hacemos para que esa asistencia que antes hemos visto en el listado de asistencia, veíamos y hablábamos de que teníamos un proyecto y teníamos una localización? En Trowel lo que hacemos es que cada proyecto está geolocalizado. Esa geolocalización se marca directamente en lo que son los datos del proyecto. En este caso, tenemos la geolocalización y siempre que el empleado fiche a 200 metros de donde tenemos el punto de geolocalización de ese proyecto, ese empleado entrará, o sea, marcará exactamente la situación actual de ese empleado. ¿Vale? ¿Qué es lo que más tenemos con ello? Cuando nosotros teníamos esa asistencia aquí, podemos ver en el mapa cuándo ha fichado las personas, entrada y salida, y la geolocalización del proyecto. Esta persona en concreto ha fichado una entrada y una salida, pero como veis, no corresponde a los 200 metros que hablábamos de ese proyecto. ¿Vale? Aquí vienen muchas dudas. Vienen las dudas cuando la gente me dice, bueno, ¿y el que una persona esté geolocalizada es legal, no es legal? ¿Qué es el tracking? ¿Qué no es el tracking? Vale, vamos a diferenciar. Punto de geolocalización de entrada, punto de geolocalización de salida, es lo que la ley nos va a pedir para registrar. Un tracking es distinto. Un tracking es un seguimiento en todo momento de lo que está haciendo ese empleado. Ese tracking conlleva unas connotaciones importantes. Primero, tiene que tener un móvil de empresa, tiene que tener una autorización de ese empleado y tercero, el trabajo que realiza ese empleado debe de llevar una movilidad. Especificamos, cuando decimos una movilidad, tenemos a un conductor que va llevando materiales de un sitio, o sea, de una obra o de un proyecto a otro. Esa persona se puede traquear. Una persona que única y exclusivamente esté en una obra, un pintor que tengamos en una obra, pintando en una obra, no se le puede traquear. Eso es lo que actualmente dice la ley y especifica la ley al respecto. ¿Vale? En cuanto a la siguiente pregunta que suele surgir, y es, ¿qué pasa si mi empleado me dice que yo le tengo que dar un móvil para poder hacer su registro laboral? Es difícil explicar, pero tenemos que enseñarles y lo que decíamos antes de la sensibilización con respecto al empleado es mostrarles que realmente es un tema de ley, no es un tema nuestro. Si el empleado es una persona, bueno, pues asequible dentro de lo que es lo que nos podemos encontrar, pues lo normal es que al final puedan descargar la aplicación y única y exclusivamente utilicen esa entrada y esa salida para hacer lo que tienen que hacer y es lo que marque la ley.
¿Nos podemos encontrar con alguien que se niegue a ello? Pues también nos podemos encontrar con esa situación. Y de momento, como bien decía Borja antes, no tenemos una solución al respecto. Y no sabemos qué es lo que aplicará la ley y cómo informará la ley con respecto a ello. ¿Vale? Voy a pasar también a mostraros un vídeo de cómo se hace el registro de jornada con Trowel desde la app móvil. ¿Vale? Entonces es muy sencillo. Cuando ellos abren la aplicación móvil, este es la pantalla de asistencia y única y exclusivamente tienen que dar al play. Abren la aplicación, cada uno de los empleados entra con su usuario y su contraseña, por eso es que esto es personal, ¿vale? Y cuando le pegan al play, automáticamente se levanta un contador. Este contador, como veis aquí, lo que va a hacer no solamente es que cuente las horas trabajadas, los minutos trabajados y demás, sino que al geolocalizar la obra, como os he explicado antes, geolocaliza que está a 200 metros del punto donde nosotros hemos dicho que está ese proyecto y automáticamente lo marca como que la entrada es correcta y está ahí. ¿Vale? Entonces, el empleado lo que hace es apaga el móvil y se pone a trabajar. Ya está, no tiene que hacer absolutamente nada más. Cuando se va a ir a su casa, ¿qué es lo que hace? Vuelve a ver otra vez la aplicación móvil y le va a pegar al pause, al rojo que tenemos ahí. Y automáticamente, Trowell lo que va a hacer es generar esa asistencia de jornada aquí. ¿Vale? Según esté esa jornada hecha, es la que nos traslada automáticamente a la web. Esto es tiempo real. Cuando ellos marcan y lo fichan, automáticamente aparecen ya los datos en la web. ¿Vale? Si esta persona no realiza el parte de trabajo, única y exclusivamente queda hecha la asistencia. ¿Vale? Finalizaría y lo tendríamos hecho. ¿Qué es lo que Trowell hace además? Cuando acaban esa asistencia le dice, ¿quiere usted realizar el parte de trabajo? ¿Sí o no? Al preguntarle, pues tenemos la posibilidad de decir que sí y entonces nos rellena todos los campos pertinentes del parte de trabajo, con lo cual ellos tampoco tienen dificultad al poder hacer ese parte de trabajo. ¿Vale? Os voy a poner otro vídeo en el cual no solamente vamos a reflejar esa asistencia, sino que vamos a reflejar también el que una persona empieza con su asistencia y entonces se equivoca y dice, uy, 17:18. No, yo no entraba a las 17:18. Mientras está funcionando, no pasa absolutamente nada. Ellos modifican la hora, la cambian y dicen, he entrado a las 13:10. Automáticamente generan ese inicio. La herramienta lo que te dice es que te cambia la hora y te la pone la corregida, como bien hemos dicho antes. ¿Generas el parte de trabajo? Sí. Automáticamente te rellena lo que decíamos, los tiempos, la fecha, el empleado que es, el proyecto donde está, si está trabajando por medición o por administración, normalmente es por medición porque ya hemos dicho que va a un proyecto determinado en el cual ya tenemos hecho. ¿Y qué nos queda aquí? Dos posibilidades, imputar a una compra concreta o hacer un comentario, que son las posibilidades que también te da Trowell. Lo que hacemos es escribir el comentario, arreglos. ¿Y dónde vamos a imputar? En este caso, tenemos la posibilidad de que en todas las compras que queramos, cuantas más compras tengamos, más le vamos a complicar al empleado donde tenerlo. Sin embargo, si única y exclusivamente tenemos 2, 3, 4 compras distintas donde poder imputar, siempre será mucho más sencillo que ellos no se equivoquen y lo puedan hacer correctamente. En este caso vamos a poner carpintería de PVC, pues porque distinguimos perfectamente cuando una persona está haciendo el trabajo de carpintería de PVC. Entonces, Trowell lo que hace es imputa a carpintería de PVC y coge este proyecto, coge el cajón donde está carpintería de PVC y lo que hace es imputar las horas por el coste del obrero y automáticamente va al incurrido de la obra.
con lo cual ya sabemos en tiempo real cuánto nos ha costado esa persona, esos tiempos y ese trabajo, con lo que podremos facturarlo y automáticamente poder pasar el registro de ello. ¿Vale? Perdona, José, que me han hecho un par de preguntillas en el chat. Sí, Un asistente tímido, asistente anónimo, me ha preguntado que si se podía ver la posición de todos los empleados al mismo tiempo. Sí, se puede ver sí, desde el gestor web, se puede ver en un mapa dónde están todos tus empleados en este momento. eso ¿Vale? es. Lo vamos a ver ahora también con Sí. ello. Espera, ¿Vale? Lo que voy tenemos. déjame. Vale, ve. Sí, Perdón. sí. Nana, sí, sí. Vale. Enséñalo si quieres. Aquí cuando nosotros tenemos la gestión de empleados, tenemos la presencia. En esta presencia, lo que nos permite es coger todos los empleados que tengamos y ver en el mapa cuál es la situación. Siempre lo que nosotros vamos a tener aquí es la entrada y la salida, precisamente por lo que hemos dicho antes. Estas personas están trabajando, pero no están traqueadas, o sea, no tienen el tracking activo, ¿vale? Ese seguimiento que decíamos. De tener el tracking activo y con esas condiciones que también hemos permitido, vendría el recorrido total y puesto, me parece que es cada 50 metros del recorrido que han hecho. Si han parado, no han parado, si tienen que dejar cosas y todo lo que es el recorrido exacto de dónde está. Incluso tenemos una parte en la cual nos podría contabilizar hasta los kilómetros recorridos y todo lo que es la ruta concreta exacta de dónde ha estado y dónde ha dejado de estar. ¿Vale? No sé si había más preguntas. Sí, Sofía pregunta que cómo podría gestionarse la parada para comer o para hacer un descanso. Y hilado a esto, entiendo que Javier Castillo pregunta si se puede marcar dentro de la jornada pedidos fuera de trabajo, por ejemplo, consultas médicas, juzgado, etcétera. ¿Lo marca él o quién? Vale, va un poco ligadas las dos, ¿vale? Ahora mismo para marcar que estás comiendo tienes que dar al pause y cuando empieces dar al play. Estamos trabajando en un nuevo desarrollo en el cual se pueden gestionar las pausas dentro de, o sea, que vas a poder hacer pausa en la jornada. ¿Vale? Sería bastante equivalente a lo que tenemos ahora, pero sí que es cierto que registrar la pausa podríamos indicar para qué has parado, si es para comer, si es para ir al médico, si es para que tenga un permiso de algo. Y esa es la respuesta a la segunda pregunta. ¿Vale? Estamos trabajando en ese módulo. Y luego ahora Isabel Abril de Diverne ha preguntado, hola, tengo muchas dudas, pero para una pregunta. Cuando un empleado edita, a posteriori de la jornada, ¿cómo queda esa geolocalización? ¿Cambia? No, la geolocalización no cambia nunca. De hecho, antes os ha enseñado José Fernando un registro en el cual el proyecto estaba en un sitio y el chico o la chica había fichado muy lejos. ¿Vale? Este es el típico caso de empleado que quizás no haya hecho bien las cosas o se haya olvidado y haya registrado la jornada desde otro punto, ¿vale? Puede ser ambas cosas, que esté jugándosla o que este caso, o que pues se olvidó hacerlo y cuando fue a la piscina con los niños, pues marcó el registro horario. La posición no se puede cambiar nunca, Isabel, siempre es la que es y es inmutable, ¿vale? Es donde se fichó y es la verdad de donde hizo el empleado el registro. Sí se puede cambiar esa hora de inicio y hora de fin, pero siempre en Trowell tendremos la posibilidad de ver, como lo enseñó antes José, si José vete al registro de jefe de obra, veremos cuál fue la hora original en la que hizo play y hizo pausa y veremos la hora ajustada. Es decir, en este caso, por ejemplo, que es un registro que he hecho antes del webinar, pues la hora real fue de las 5:18 a las 5:18, hice un play y un pause seguidos, y después ajusté la hora y puse que empezó a las 3:10 y acaba a las 3:18, a las 5:18. Dos cosas que yo sí que quiero apuntar porque también nos da la experiencia de llevar ya un tiempo con ello. ¿Vale? Eh, la ley y lo que nosotros queremos y lo ideal es que efectivamente cuando una persona entra a trabajar, le pega al play, cuando va a comer le pega al pause, cuando acaba de comer le pega al play, cuando acaba de trabajar le pega al pause. Eso es lo ideal. Y todo nos saldría perfecto, correcto y todo estaría perfecto. Pero tenemos que pensar también que todos, bueno, pues somos humanos, tenemos una manera de que esto es nuevo y que de repente me tienen que decir, joder, me tengo que acordar que a la hora de comer le pego, que le tengo que acordar que cuando acabo de comer le vuelvo a pegar, que cuando acabo, al final tenemos que intentar sensibilizarnos con todo el mundo e ir aprendiendo
y que de momento por lo menos nos fichen al inicio y nos fichen al final. Y luego ya iremos mejorando con respecto a todo lo que va pasando. Pero esto es algo que debemos de convencer y no, por decirlo de una manera, obligar y forzar la situación, porque al final nos podemos encontrar con una negativa del empleado y eso es lo que no debemos o debemos intentar llegar a lo mínimo posible. ¿Vale? Isabel, la geolocalización, lo que decíamos es punto inicial, punto final, dónde empiezo a trabajar, dónde acabo de trabajar. Esa es imposible de quitar. ¿Vale? Eso tiene que quedar registrado y de hecho queda registrado. Y no es un tracking, es solamente punto de inicio, punto de fin. No sé si hay más cosillas por ahí. Borja, que eso me tienes que ir avisando tú. Sí, Isabel ha vuelto a preguntar, pero si es por descuido, te vas a casa y allí te das cuenta que no has fichado la salida, sí, doy a stop en mi casa 2 horas después. Si edito como que fiché, bueno, si no, la podemos dar paso y que hable. Isabel, ¿quieres hablar? Sí, no, Sí. Además, Isabel es cliente, sí. creo, sí. Vale. Tienes que dejar de compartir, creo, José. Si dejas de compartir, Voy, quizás la... voy. Vale. Déjame buscar aquí a Isabel. Es que estoy afónica. Ah, Vale. Bueno, nada, bueno, pues nada. pero está claro que es lo que decías, Isabel. O sea, todos nos podemos equivocar y no pasa nada. O sea, yo llego a trabajar, me voy y un día se me olvida. No pasa nada. 2 días se me olvidan. No pasa nada. O Sí, sea, lo que tenemos que ser es simplemente con respecto a lo que nos pasa a diario. Es lo que decimos, que nadie tiene por qué estar, joder, porque además, bueno, pues ninguno vivimos solamente con el móvil en la mano. Se me puede acabar la batería, que es una cosa más sencilla que se me olvide si solamente fichar en casa, sino que se me acaba la batería. ¿Qué hago? No puedo dejar de fichar. Hasta que no llegue a casa, le cargue, lo vuelva a encender, lo vuelva a poner y me acuerde en ese momento de que lo tengo que hacer, bueno, pues todos tenemos que ser consecuentes. Por eso digo que esto luego no tiene que ser palabra o acto de fe, sino que esto tiene que ser una ayuda y algo que tenemos que solucionar. Y tenemos que ser con todo el mundo que utilice Trello o que utilice este tipo de herramientas, tenemos que ayudarles a llegar al fin, que es la perfección. Pero no podemos, por supuesto, lo que decimos, obcecarnos con que es que esto tiene que ser así, porque al final no vamos a conseguir nada al respecto. Tiene que ser poco a poco, ir acostumbrándonos y lo mismo que yo cuando me levanto por la mañana me lavo la cara, pues al final cuando llego a trabajar es le pego al play y empiezo a trabajar. Sí, la pregunta yo creo que más de Isabel va más por qué pasa con la geolocalización de ese registro. No se Sí, puede cambiar, Isabel. no se puede No, cambiar. fichaste en casa y fichaste en casa. Al final es algo que cuando pasa el inspector creo que no se va a fijar. De todas formas, ya te digo que esto hay que esperar a que salgan los requisitos legales de la nueva proposición de ley, pero en principio en Trowell esa posición es donde se hizo el registro y nos indica si efectivamente pues el motivo, ¿no? Pues oye, está claro que Isabel cuando fichó estaba en su casa y se olvidó de fichar, ¿vale? De todas formas también se puede hacer el registro desde la aplicación web y ahí no hay geolocalización. La geolocalización solo aplica al dispositivo móvil. De nada. José. Vale. Bueno, pues eso es un poco lo que tenemos aquí. Dentro de los informes que decíamos antes, de los informes de empleados, teníamos también la posibilidad de que esta gráfica en la que venía la asistencia y los partes de trabajo los pudiéramos ver también en formato tabla, en el cual vamos a ver los comparativos entre las horas, en este caso 4 más 4 más 4, 4 son 16 horas, aparteado 15. Bueno, No estás compartiendo, José. perdón, Quitaste. perdón, claro que he quitado el compartir. Vale, ahora sí. Vale, lo que decíamos antes, en este caso, que es lo que decíamos, la asistencia, este hombre ha hecho la asistencia, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas y 4 horas. 4 por 5, 20, él partea 15 horas, ¿vale? Ha trabajado en teoría 20 de asistencia y el parte de trabajo es de 15.
exactamente igual en el resto de los trabajadores con respecto a ello. ¿Vale? Bueno, y esto es un poco lo que el tema de la asistencia nos puede mostrar dentro de Trowel. Lo que decíamos, tenemos manera de poder fichar luego todos lo que son partes de trabajo, todo lo que es asistencia, todo lo que es la presencia que hemos visto antes en el mapa y la posibilidad también de que el propio empleado pueda entrar y ver su asistencia o ver sus partes de trabajo. ¿Vale? A partir de ahí, bueno, pues lo dicho, no sé si hay más preguntas que necesites que solucione o si hay alguna Que cosa más que queráis compartir con nosotros. de todas formas os enviaremos un email con la grabación del webinar y bueno, a partir de ahí pues poneros en contacto con nosotros para lo que queráis y necesitéis. No sé si hay otra pregunta aquí. Sí, refréscame la forma de dar alta a los empleados. Si no te, si no te importa, Javier, si quieres dentro de un ratito, te lo comento y personalmente, bueno, pues porque, bueno, más que nada por entrar en el tema de cómo hacerlo, pero te lo comento directamente, ¿vale? Y saber, ¿los partes de trabajo se pueden modificar por parte de la empresa? Sí, los partes de trabajo no solamente es que se puedan modificar, sino que vuelvo a compartiros un momento pantalla, ¿vale? Ah, compartir, vale. Cuando hablamos aquí de los partes de trabajo que se gestionan y se hacen en Trowel siempre tienen un estado. Cuando el empleado hace un parte, aparece en un estado dependiente y la empresa siempre tiene que validar ese parte de trabajo. ¿Por qué? Porque la realidad que suele pasar o que puede pasar es que este empleado, en vez de poner 2 horas, haya puesto 12. Entonces, claro, el importe al que incurriría la obra, por supuesto está. Entonces, el parte de trabajo sí es algo que modifique la empresa. Entraríamos dentro del parte, única y exclusivamente modificaríamos qué es lo correcto de ello, si nosotros sabemos cuál es, ¿vale? O podemos incluso rechazarlo y devolvérselo al empleado para que lo modifique él. Normalmente, el parte de trabajo, si hay alguna dificultad o alguna modificación con respecto a ello, lo suele modificar la empresa, ¿vale? Pero si no, lo podéis rechazar y que sea el propio empleado el que me corrija el parte y me diga, no, son 12, no, son 2 o 3 o 4. Por lo mismo, él modificaría el estado, nos lo enviaría y aparecería en estado pendiente, pendiente de validación. Cuando yo tengo uno aquí que necesito validar, única y exclusivamente le validaría. Si tengo que hacer algún comentario, bien, y si no, directamente le guardo y ya estaría validado, ¿vale? Entonces me aparecería el estado, perdón, que le he dado 2 veces donde es. Me aparecería el estado validado y ya está, perfecto. Si no, todos los que queden pendientes hay que validarles, ¿vale? Vale. Pues por lo demás, os dejo, si queréis de nuevo, la información de contacto para si alguien más quiere contactar con nosotros y tiene alguna duda. Pues personalmente aquí tenéis también mi número de teléfono, con lo cual cualquier día o solución, independientemente a que por móvil, por WhatsApp o por correo electrónico, tenéis mi dirección y nuestro contacto aquí para cualquier necesidad que os pueda surgir. ¿Vale? Bueno, por lo demás, que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Ha sido un placer poder contar y dar esta primera webinar por parte de Trowell y muchísimas gracias a todos por vuestra dedicación en este tiempo.